Damos inicio a un nuevo podcast. En esta ocasión tenemos un gran invitado desde la ciudad de Quito, el doctor José Charri. Muchísimas gracias por estar aquí. Este espacio se ha dado para simplificar lo jurídico al entendimiento de las personas. Usted ha aceptado la invitación a este espacio. Como le dije, Doc, desde luego es bastante gratificante el que haya podido viajar también, el que esté acá en Riobamba y que pueda conocer también la ciudad. Conozco que también ha tenido causas acá que ventilarse, entonces gracias, Doc, gracias por estar aquí. Alexis. Mi estimado doctor, qué placer, qué gusto tenerle aquí en la ciudad de Riobamba. Sea usted bienvenido. Esperemos que nuestra tierra le trate como usted se merece. De verdad, aquí con Cristian. Tratamos siempre de que nuestros grandes invitados que tenemos en este segmento, conocerle un poco más a la persona antes del profesional. Entonces, mi estimado doctor, una vez más, bienvenido. Muchas gracias a ustedes, Cristian, Alexis. Es para mí un honor estar acá. He visto varios de sus productos, mucho de su trabajo y creo que, les decía hace un momento, es muy auténtico. Resalta lo auténtico de la persona, de la profesión, de lo real que pasamos todos y me parece muy oportuno para todas las personas que están estudiando o quieren conocer un poco más de la vida del abogado. Perfecto, doctor. Como siempre, iniciamos conociéndole un poco más al profesional. Quisiéramos que usted se defina como tal, o sea, ¿quién es José Charri? Difícil pregunta. José Charri es una persona muy comprometida con todo lo que hace, no, no solo en lo jurídico. Soy muy comprometido con mi paternidad, como hijo, como hermano, como amigo. Me gusta hacer las cosas bien, me gusta dejar todo lo que puedo en cada una de las cosas que hago. Entonces eso es lo que me caracteriza, me gusta ser bueno en las cosas que hago. ¿Cómo inició el deseo de seguir la carrera de Derecho, ser abogado? Tal vez viene de una familia de abogados. No, bueno, mi socio, una de las personas que me ha acompañado en este camino y por suerte nos hemos apoyado, es mi hermano. Fue el primer abogado de la familia, pero realmente nos llevamos 6 años, entonces no es que es una familia de abogados, somos la primera generación. Y la verdad, nunca estuve muy seguro de lo que quería estudiar. Fue un poco algo que me caracterizaba, que era muy peleón por las cosas que me parecían incorrectas. Entonces, con profesor o con amigo con el que me tenía que pelear, si algo pensaba que estaba mal, me peleaba. ¿Qué profesión más o menos va con eso? El derecho. Así Y ahí es. me quedé. ¿De dónde es usted, doc? Yo soy quiteño. Quiteño. Quiteño, mi papá ¿En es dónde colombiano. realizó sus estudios universitarios? Yo estudié en la UTLA, bueno, empecé en la internacional, el pregrado, luego me cambié a la UTLA y cuando terminé en la UTLA me fui a España a hacer la maestría en penal en la Universidad de Barcelona y en la Pompeu Fabra y de ahí estudié de nuevo en Barcelona a distancia. Ujú. Pasé por la Andina haciendo una especialización en procesal y soy experto en compliance en Barcelona y ahora estoy tratando de ser doctor. Tratando, esa sí ha estado dura. ¿Cómo fue sus inicios en el tema ya del ejercicio de la profesión? ¿Cómo usted empezó a sus audiencias a practicar esto no tan importante que es el derecho? Bueno, tuve un paso muy interesante por el Ministerio de Justicia cuando estudiaba, Ya. donde por cómo era la dinámica de la unidad podía haber muchas audiencias. Entonces comencé a tener un aprendizaje inconsciente de cómo funcionaba y eso de alguna u otra manera hizo que pueda fluir un poco más en la profesión. Pero cuando volví de España, no quería ser servidor público de nuevo, no quería Claro. haberme sometido a ese tipo de formas de trabajo y mi hermano también estaba saliendo de un ministerio nuevamente por las formas de trabajo, entonces decidimos empezar en oficina. Perfecto. Y ya son 2015, desde el 2016 acá que empezamos a trabajar. Y como yo ya venía con el tema penal, Claro. pues poquito a poquito fueron saliendo pequeños casos que ya nos fuimos acomodando un poco en el segmento. ¿Cómo es el proceso para comenzar a captar clientes, por ejemplo, en esos inicios? ¿Cómo fue para usted el enfrentarse ya a la realidad, ¿no? Porque una cosa es, como usted decía, tener un salario, un sueldo fijo, que otra muy diferente es ya buscar la oportunidad de generar ese ingreso para la familia, para sus gastos personales. La verdad fue complejo, no, creo que no lo sentimos tanto porque no tenía tantas obligaciones como ahora, ¿verdad? No me imagino ese primer momento, pero
mi hermano se movió mucho para que sus amigos sepan que estábamos haciendo penal y conseguimos que una persona nos abra la puerta. Esa es una gran ventaja. Era una persona con mucho trabajo Claro. y poco tiempo para abordarlo. Y nosotros teníamos muchas ganas y mucho tiempo para abordar ese trabajo. Entonces comenzamos a asumir esos pequeños retos. Ya yo tenía algunos amigos y personas que han marcado mucho mi camino, que también sabían que me fui a hacer penal y nos comenzaron a recomendar. Y ahí empezó a salir, pero la verdad es que hacíamos todo. Claro. Entonces éramos chasquis, éramos el litigante, el que sacaba las copias y creo que viendo en retrospectiva incluso estábamos más relajados que ahora que ya somos menos chasquis y más abogados, porque Claro. de alguna u otra manera el trabajo no era tanto. La captación creo que es una de las cosas más difíciles de la profesión, sobre todo en penal, porque el segmento penal tiene sus nombres ya pesados y que además son grandes abogados que siempre son la opción A, digamos, y después de eso vienen una gama de abogados que tratamos de comenzar a equiparar. Y de momento la mejor captación ha sido la propaganda del caso, es decir, si Claro. te va bien, sale otro tema y ya saben que estás haciendo las cosas bien, ¿no? Más allá de eso, no hemos hecho tanto ejercicio de captar. Ya, perfecto. ¿Usted de qué cree que dependa, por ejemplo, el posicionarse como un abogado reconocido en materia penal? Una difícil pregunta y sobre todo en nuestro mercado, pero voy a hablar desde mi perspectiva. Yo cuando veo abogados que tienen un determinado posicionamiento o éxito incluso en la profesión, usualmente son abogados que a esos a los que yo les veo de esa manera en audiencia destacan y destacan de una manera que te gusta, te sientes bien, Claro. incluso te incentiva a ti a tratar de esforzarte más para sentir que estás en ese equilibrio y que estás dando el mismo servicio de calidad que están dando otras personas, pero eh, obviamente no depende solo de eso, ¿no? Tenemos lamentablemente un mercado tan corrupto que también hay otra forma de crecimiento, digamos la que no debería ser correcta, pero que también acapara mucho. Es la verdad, y no solo la corrupción en cuanto a dinero, sino personas que asumen retos que no pueden cumplir. Así Y es. vienen personas que ya el abogado les quedó mal, no creen en los abogados, los penalistas son esto, ya vengo pelado, ya no quiero invertir más. Hay tanto de eso en el circuito que sí hay que saber diferenciar las personas que destacan por trabajo a las que destacan por otras. Y siempre otras por vías. una, dos o tres personas son todos. Claro, bueno, ese es el mal social. Claro. La generalización pasa en cualquier segmento y en cualquier parte de la historia. Por unos pocos se dice, todos son así, y eso es una de las cosas que más afecta a la profesión. Así es. ¿Usted cómo le mira actualmente al tema de justicia en materia penal? Ya ha visto usted como abogado, pero obviamente la ciudadanía en general le ve desde otro punto, les ve como algo que está totalmente ensuciado, corrupto, pero también hay el otro lado, ¿no? Porque también hay de los juicios que, si bien es cierto, ahora se conocen que han sido llevados de manera ilegal o por influencia de XY servidor público, pero también hay de los casos que se ganan limpiamente. O sea, también hay los casos que usted prepara y dice gané porque tenía que ganar, porque tal vez jamás tuve que dar un centavo. Entonces, eso la gente no ve. Eso, claro, como decíamos, ¿no? Ya es una generalización de la corrupción, está regada a todo proceso, a familia, penal, administrativo, pero no siempre es así. O sea, si bien es cierto, puede haber un margen pequeño que tal vez ha hecho una revolución en el tema de justicia por lo que ha representado, pero ¿cómo usted le ve esa situación? Bueno, yo creo que voy a hacer una salvedad antes de caer en el mismo problema social del que hablábamos. Hay excelentes abogados, hay excelentes fiscales y hay excelentes jueces. Pero la verdad que si estadísticamente lo tendríamos que medir, va a ser una minoría versus la mayoría. Y no solo en el tema corrupción, sino en el tema compromiso con la profesión, compromiso con el servicio. Incluso yo he llegado a notar que sobre todo en el tema penal es como los médicos. Ya están tan acostumbrados a la cirugía que ya es mucho más difícil tener ese nivel de sensibilidad hacia lo que pasa a las personas vinculadas. A los jueces y fiscales y abogados les pasa igual. Tal vez es tanto el trabajo que tienen que ya el problema no lo ven como problema de humanos, sino como un problema a resolver en mi tarea de trabajo. Claro. Y eso para mí complica mucho porque si el derecho penal debería tener algo es
debería ser el derecho de todos más sensible y razonable a justiciar bien. Y no me refiero con esto, saquen inocentes a todos, que usualmente es lo que piensan en el otro extremo, pero que todas las penas se definan en máxima o que solo sea mínimo máximo sin los rangos que te da el mismo legislador, que no pueda ser 1 año y 2 meses, o ese tipo de perspectivas que casi sea que sea muy difícil hablar de error de tipo, error de prohibición, porque no es que el error de prohibición es para los rústicos. Espérate un rato, Claro. ni los abogados conocemos todos los delitos. ¿Cómo evitamos que esas ficciones marquen solo estadísticas, sentenciados, no sentenciados, y que sean realmente resoluciones justas para esos problemas sociales que se supone estamos tratando de dar una respuesta? No se soluciona, pero... Claro. Y termina siendo perjudicado siempre el usuario, ¿no? Totalmente. Claro, a veces también hay el revanchismo, como se decía, de jueces contra fiscales o contra abogados, y también eso es algo que no debería darse, porque claro, yo, cliente X, me meto en una pelea que no es mía y termino siendo el único perjudicado, porque claro, si bien es cierto, él seguirá siendo juez, él seguirá siendo abogado, él seguirá siendo fiscal, pero está en Pero yo, riesgo. cliente, no sé qué Claro. qué va a pasar Sí, conmigo. sí, de hecho nosotros tenemos ahorita, bueno, yo tengo la oficina, pero principalmente soy yo por un par de antecedentes, un problema con una fiscal. Bueno, evidentemente, por respeto, no diré quién es, pero nos enfrentamos en una audiencia de flagrancia, donde se hacía un pedido que realmente no era razonable. Y yo, pues, critiqué el pedido siempre, y eso puede dar fe a mi trabajo y mis audiencias. Soy muy respetuoso con todo el mundo. Tampoco es que me quedo callado, pero nunca falto al respeto en mis críticas. Y ella se lo tomó personal. Entonces yo me acerqué incluso después de la audiencia y le dije, no es lo que quise decir, le quiero aclarar. Claro. No, es lo que usted dijo. Resulta que tenía 3 investigaciones con ella. Me archivó todas. Claro. Entonces yo ya, si viene alguien y me dice, tengo un caso, y le digo, ¿qué fiscalía es esa? Vaya donde otra persona, yo no voy a hacer la solución. Lo que pasa es que ahí está el problema, que muchas veces lo hacen personal y afectan a un tercero que no tenía nada que ver en el problema que tuvieron antes. Claro, Entonces afectando ahí la es- objetividad desde un inicio. Exacto. Y en las dos vías, es decir, puede ser el sospechoso injustamente procesado y puede ser la víctima que se queda totalmente desamparado a un Estado que además te quita el derecho de ejercer tu propia representación jurídica. Es la fiscalía, ok, pero ¿sabes qué? Yo lo tomo personal. Con tu abogado te quedas sin caso y tú como víctima quedas también sin amparo. Claro. ¿Qué es la situación más complicada que usted ha tenido que pasar como abogado litigante? Yo creo que las dos situaciones que han marcado, voy a decir nuestro proceso, y lo digo así porque tengo una oficina y nos sentimos totalmente comprometidos. Es un claro. trabajo de todos, no es solo Ujú. mío. A veces la cara ha terminado siendo mía por OB, pero es un trabajo de todos. Fue el caso SECOM, Ya. porque nuestro cliente tuvo las agallas de entregarse y le pusieron prisión preventiva, además de injusta, después se revocó. Pero él, llamamos a la policía, vino la policía y él tuvo ese coraje de entregarse, y era un caso, bueno, era un caso con tintes políticos. Estaba Claro. Fernando Alvarado, después ya se había volado, ya se había quitado el grillete, ya se había ido, por eso Claro. estaba en prisión preventiva, y la responsabilidad. Y además mi cliente no era querido, entonces todo el mundo le daba palo en redes, en noticias, Claro. en casa, cuando la gente no es abogada, tampoco entiende que esa persona puede ser inocente y que Exacto, puede estar claro. mal Ajá. representada. Y ya le sentencian. Claro, bueno, por Claro. suerte mis padres son súper razonables, entonces luego de conversar dicen, tienes razón, gracias por la perspectiva. Pero ya antes No, claro, de- pero de un uno, por montón de ejemplo, cosas. claro, uno como abogado cumple con esa labor de decir, no, las cosas no son así. Pero si en otro hogar X no hay alguien que les guíe que cómo se maneja el proceso, pues ya le sentenciaron. Sí. Y no solo le sentencia, sino que le sigue el cuento y se va alargando y le van aumentando los cargos y todo lo demás, ¿no? De Es hecho, una locura. Jordi Nieva, el procesalista español, él explica por qué realmente existe el estado de inocencia, el principio de presunción de inocencia, y te dice que socialmente a la persona siempre se le hace más fácil pensar mal. Es decir, si alguien dice, mira, es muy bueno, José Charles es muy bueno, capaz que dudan y dicen, no, algo habrá hecho, seguro que tiene amigos, o lo que sea que pienses. En cambio, si dicen, miren, José Charles manchado de corrupción, yo sabía. Ese tenía toda la pinta de ser corrupto. Entonces él dice que ese prejuicio que tiene la sociedad en general, la mayoría, trata de equilibrarse con la presunción de inocencia, diciéndole al juez, oye, da al menos la alternativa de que sea inocente antes de resolver. Claro. Si no logras vender una buena historia de inocencia,
ok, pero cumpliste el tratar de equilibrar. Y es justamente por eso, porque la gente les condena, y a mi cliente en esa época le tenían condenado, y ese trabajo de venir de abajo, cuando el Estado está totalmente armonioso para irse en contra en una forma, en contra de un ciudadano, y tratar o equilibrar las fuerzas o incluso ganar es la mejor sensación. Es cuando sientes que haces justicia, la mejor sensación de la profesión. Ese caso lo ganó. Está ganado en primera, está con apelación hace 3 años, será. No sé ni cuándo fue la sentencia del tiempo que ha pasado, y te marca. Y el otro es Olavini, porque ese es otro caso donde todo estaba armoniosamente dado para perder, y te frustras. Tú sabes que jurídicamente hablando el caso no tenías que perder. Uno sabe, cuando haces una audiencia equilibrada y las dos partes son buenas, dices, pude perder o pude ganar. Claro. Cuando el otro abogado hace mucho mejor trabajo, puedes decir, perdí. Y cuando tú haces un mejor trabajo, también puedes notar después de la audiencia el gané. Y en ese caso realmente eran gané, y era la sentencia en contra. Entonces cuando ganas esos casos, son esos momentos por los que dices, ya, todo lo demás, el problema con con el otro, las pérdidas, todo valió la pena. Creo que eso es... ¿Cómo fue mediáticamente el asumir ese caso de Olavini? Bueno, para mí relajado, porque yo soy muy malo para estos espacios. De hecho, casi no he tenido. No soy bueno para las cámaras, no soy bueno para los medios, no soy bueno para hablar en caja de mensajes. Entonces, para mí es todo espontáneo, todo frontal, todo directo, y eso no siempre es la mejor forma de comunicar algo. Así que como éramos 2 abogados, y Carlos Soria en cambio era muy bueno para todo eso, él enfrentó todo, y hay personas que realmente no saben que yo defendí el caso también. Entonces, usted también es de una... ¿Pero es porque usted considera que no es bueno o porque no le gustan las cámaras? Puede ser un poco las dos. Puede ser un poco las dos. Claro. Sí, yo había conversado con Israel Montenegro, él me había comentado de usted, y me dice, es un excelente abogado, es un litigante de alto nivel, porque conversábamos sobre temas de invitados. A veces con él también vamos viendo a quién podríamos, porque es un buen amigo mío y es un excelente litigante. Un monstruo de abogado. Sí, en realidad es uno de los mejores litigantes que he visto en el país, o será que todavía no veo a todos, pero sí, es excelente. Yo trabajé con él también un tiempo. Bueno, entonces, sí, súper bien. En delitos sexuales para mí es espectacular. Entonces, claro, esa formación también es la que se va dando, ¿no? Claro, con quien te juntas también vas adquiriendo hasta la manera de litigar. O sea, alguna vez con mi esposa, ella estuvo presente en una audiencia y me dice, le he visto litigar a Israel y tienes muy parecida la manera de hacerlo, ¿no? Claro, él es muy calmado, pero concreto. Hay otras personas que tienen diferentes maneras de litigar, ¿no? Ahí quisiera entrar también a conocer cómo litiga usted, cómo prepara sus audiencias. Bueno, primero Israel yo le conocí en una audiencia y la verdad me sorprendió, cosa que en apelación siempre me preparé el doble. Claro. Dije, no, tengo un rival difícil, esta vez tengo que ir más a fondo. ¿Cómo preparo las audiencias? Bueno, la verdad creo que hay una parte instintiva que es difícil de explicar. Entonces es algo que nace muy natural de una persona que de alguna u otra manera creo que lo que es tener claras las cosas. Entonces un buen litigio es tener claro qué quieres conseguir en la audiencia, claro, y tener ese fin en la mente. Yo quiero llegar a esto para después preparar la audiencia. Yo veo muchas veces que preguntan por deporte. Claro. Oiga, ¿y usted qué sabe? No, dice, ¿para qué preguntará? Y después no tiene el sentido. Entonces trato de que todo sea absolutamente estratégico. Trato de que siempre esté todo suficientemente entendido y digerido para poder improvisar, porque siempre viene una parte que no es planificada. El testigo dijo algo que no iba a decir, claro. El testigo no dijo lo que esperabas que sí tenía que decir, y le tienes que sacar. Y hay veces que incluso el testigo, me pasó recién, que tenía creo como 80 preguntas para un señor. Estaba listo, yo dije, este es mi día. Y habló tan poco y nada de lo que yo era defensa, y él tenía que básicamente plantear toda la acusación. Claro. Y no dijo nada, y comencé a ver mis preguntas, y el juez, doctor, va a preguntar, y dijo, esperen un segundo. Claro. Pregunté 3 cosas y ya me senté, porque claro, no me habían construido el caso del que yo me quería defender o para el que estaba listo para defenderme. Entonces creo que la manera de llegar a eso es que tienes que conocer el expediente como que fuera tu novela favorita.
tener muy claro los datos para poder preparar y entender la dinámica del litigio. Porque el litigio es lindo porque tiene una dinámica muy importante y por suerte a los que estamos en defensa nos toca la parte más chévere del litigio, que es la sugestiva. Entonces, Sí. tienes que entender muy bien qué es lo que quieres conseguir y para qué sirve cada uno de esos puntos. Sí, bueno, eso comentábamos, como usted decía, son temas de la audiencia que se van dando, ¿no? Alguna vez ya también tuve un proceso que le veía perdido totalmente desde que empezó y era un caso de un amigo de mi papá y era un caso que no podía perder. Entonces llamé justo a Israel, le conté el caso y me decía, loco, estás perdido, o sea, no tienes para dónde. Igual a otro colega le llamé y tampoco me daban una esperanza. Entonces comencé a preparar el caso, pero ya en la audiencia netamente fue donde se ganó. O sea, si bien es cierto, claro, fuera de la audiencia teníamos una historia, pero ya la historia procesal, la verdad procesal fue diferente. Y ya cuando yo me di cuenta que gané, no lo podía creer. Entonces, claro, son cosas que se van dando en el litigio, ¿no? O sea, ya en el tema de la audiencia, en realidad vas viendo qué armas tienes y con qué te vas a defender. Entonces, sí, es bastante importante. Doctor, ¿qué consejos usted daría a los estudiantes que están ahorita recién iniciando su carrera en sus primeros semestres de universidad? Bueno, yo a todos, la verdad, pero porque en maestría también encuentras muchas personas con todavía cierta inseguridad en cómo enfrentar la profesión. La parte penal tiene unas cuantas lagunas en la práctica versus la norma. Claro. Y yo por ahí siempre les digo, bueno, lo primero es la convicción, ¿no? No solo en tu caso, sino en ti mismo de que puedes sacar las cosas adelante y que por eso lo estás asumiendo. Si tú no crees, ya no deberías ni asumir el reto. Y después, yo creo que una de las cosas más importantes para destacar es dudar. Es dudar si realmente las cosas son así. A veces tenemos esas cosas preestablecidas. Por ejemplo, una cosa que en norma está mal y es que el fiscal en la versión haga preguntas que muchas veces son autoincriminatorias y sugestivas. Y el 502 te dice eh, to- todo lo que sea obtenido a través de declaración de una persona tiene estas reglas y eso incluye la versión y el testimonio. Claro. Y muchas veces no dudas. ¿Por qué no dudas? Porque vas a la versión, miras, es así. Mira, así se hace la versión. Y aprendes algo que eventualmente está mal hecho. Claro. Entonces, el poder cuestionarse la norma, sacar criterios desde tu propia convicción, siempre y cuando la norma te alcance, evidentemente, creo que es uno de los principales consejos para ambos lados. Para el defensor, para poder cuestionar, y para el fiscal también para hacer bien las cosas, porque no quiere decir que, miren lo que pasaban con los arraigos, que no existían, pero en algún momento todo el mundo los tenía que presentar. Sí. Haga las cosas de acuerdo a lo que requiere su trabajo, que lo haga bien, nosotros hacemos nuestro lado bien, el juez también hace su lado bien, pero desde la convicción de lo que realmente representa el derecho penal nuestro. Y por último, dejar constancia de todo. Yo en eso sí soy... Claro. Uno tiene que ser muy minucioso en que todo lo que salga mal tiene que quedar escrito en algún lado, porque salvo que se grabe en audiencias, miren lo diferente que serían las diligencias fiscales si se grabaran. Los arrendamientos, las versiones, las audiencias privadas. Quiero el audio. Nos pasó en el caso de Ola, por ejemplo, que se le llamó supuestamente, sacaron el paréntesis, audiencia privada, ¿cierto? ¿Cuál es el objeto de la audiencia privada? En naturaleza, la audiencia privada tiene el objeto de precautelar la intimidad de una persona, porque el juez te autoriza y dice, sí, mira el celular de Cristian. Y podemos ver todo el celular de Cristian, las fotos, los videos, las conversaciones que tiene con todos, buscando lo que queremos. Claro. Pero encontramos lo que queremos, sacamos lo que nos sirve y de lo demás no queda ningún registro. Y para eso es la audiencia. Puede durar 3 semanas porque estás precautelando que solo lo relevante salga. Entonces teníamos la audiencia privada, el celular tenía una cantidad de hojas absurdas, son 40.000 hojas en un PDF más o menos, te puede tomar un año de vida revisar todo. Y de repente dicen, no, saquen todo. Y digo, espérese, ¿cómo es eso? Saquen todo. Si esto es justamente la idea de la audiencia privada, es filtrar. Saquen todo. Y por ahí se comenzaron a inventar cosas, que se va un expediente aparte, un montón de problemas. Pero cuando llegamos a la audiencia, el perito decía, no, sí, revisamos todo en audiencia privada. Y claro,
¿Por qué voy al consejo de dejar todo constancia escrita? Que la audiencia privada tiene cuándo inicia y cuándo termina. Y cuando logré hacer ese análisis, le digo, oiga, duró 40 minutos. Usted me está diciendo que revisó 40.000 hojas en 40 minutos. Claro. Y al tribunal se dio cuenta, claro, porque tenía con qué contrastar. Y a veces uno va a una versión, pasa algo mal, no te dejan preguntar, ya, te fuiste. Y luego vas al juez de garantías y le quieres decir nulidad porque no me dejaron preguntar. Claro. Muéstrenme. No tienes. Entonces, claro, ese momento de dejar constancia escrita es la única herramienta que tienes cuando tú no tienes el poder de decisión. Y es usualmente la posición del defensor. Perfecto. Y eso, claro, va en temas hasta administrativos y en general, ¿no? A cualquier persona que esté pasando por cualquier situación, hablemos en el trabajo, te van a notificar sobre alguna situación que tienes que hacer, claro, por escrito. Y es lo que habitualmente, antes creo yo que se hacía con más frecuencia, los adultos creo que lo hacían con más responsabilidad. Ahora, por ejemplo, el otro día, un ejemplo sencillo, estábamos en el gimnasio y nos dan una hoja para firmar de las responsabilidades del gimnasio y me puse a leer y me dice la chica, me dice, es la única persona que ha leído antes de firmar. Entonces, claro, y hablamos que ¿cuántas personas habrá? Más de 100 personas en ese gimnasio que firmaron sin saber lo que estaban firmando. Entonces, claro, o sea, eso ya va hasta por un tema cultural de saber a qué te puedes meter y también en dónde puedes dejar algún precedente que te puede servir en un futuro. Claro. Muy, muy importante, Dobby. Sin leer las letras pequeñas. Claro. Sí, claro, y en verdad que a veces te dan esos contratos, ¿no? Y tienen 3, 4 hojas de una letra, 5 y están personas esperando y comienzas. De una. Es parte de un nuevo momento en el que se está como sociedad y es preocupante porque luego empiezan las personas, no, yo no sabía, yo no firmé eso, esas no eran las condiciones, nunca me explicaron eso, pero es que está escrito. Claro. Claro, ahora hay contratos, por ejemplo, bueno, hay casos en los que le hacen firmar, por ejemplo, que usted va a tener acceso para irse a playas y cosas así, pero netamente el contrato es específico y dice para asesoramiento para que usted pueda ir a esas playas. No es que estás firmando ya el contrato directamente, digamos, con Decameron o con cualquier otra persona, claro, sino solo para asesorarte. ¿Cuánto? $4,000 por asesorarte. O sea, y la gente como no lee, firma y luego cuando ya pide el servicio dice, pero solo le tenía que asesorar. Entonces, ¿qué es del asesoramiento? Puede ir a tal lugar y ya. Claro. Punto. O sea, a ese nivel, y por eso se van dando también las estafas, se van maxificando. Yo tengo también un caso de un cliente que le pedían que mande el X cantidad de dinero y que firme y que mande una copia, ¿no? Y él convencido que la copia era un documento que le avalaba a él y otra persona le mandaba igual una copia y, o sea, claro, no te aseguras que el documento sea verídico, que la empresa sea verídica y vas cayendo en ese tipo de delitos. Pero mira, yendo a lo legal, a lo que dices del viaje y todo, si te das cuenta, ¿en dónde está la estafa? Porque en el contrato que tú estás firmando te está diciendo que es de asesoramiento. Y viene y te dicen que te están estafando. No, pero hablamos si te ofrecen otra situación. Por ejemplo, en el caso del señor, le ofrecían el hospedaje 5 días, 10 noches, cosas así, un ejemplo. Pero el rato que ya va a ejecutar, dice, no, pero si yo solo dije que le iba a asesorar, entonces... Que se podía ir 5 noches. Claro. Se te pagaba. O sea, pagaba y ahí se iba. Es una locura, o sea, cómo va avanzando tanto el tema de cómo se ejerce el tema de los delitos, porque digitalmente ahora hay una infinidad de maneras en las que uno se va enterando y se queda como que, ¿cómo lo hacen? ¿Qué capacidad tienen para poder delinquir, no? Ahora hay otro caso también que llaman y dicen, ¿sabe qué? Vamos a hacer en Bitcoin y yo le deposito tal dinero y usted me regresa y se queda con el 10% de ese dinero. Sí, pero resulta que esa ha sido una red de extorsionadores, de secuestradores y depositaron a esas cuentas y luego ¿quiénes son los denunciados? Son ellos. Claro, no son los tipos que ejecutaron el acto en sí, ¿no? Sí. Sí, por eso hay que saber en qué se mete y qué se firma, ¿no? Sí. Doctor, ¿qué casos son los que usted no defiende? ¿Qué casos no defiendo? Bueno, la verdad es que en este crecimiento, en esta línea de crecimiento, muchas veces no hemos rechazado casos por línea general, pero siempre previo al convencimiento de que estamos defendiendo. Incluso toda persona merece un juicio justo Así es. Desde esa perspectiva. Así que
Lo que sí queda un poco lejano de nuestra realidad es cuando alguien nos dice, sí, pero yo soy amigo, o quisiera que me ayude de esta manera, o algo que ya se va fuera de lo jurídico, queda fuera. Pero de ahí siempre el tema, nos hemos ido cerrando mucho a temas de naturaleza sexual, por ahí quedan algunos, y no porque no merezcan un juicio justo, o todo el mundo merece un juicio justo, sino porque emocionalmente es muy difícil en cualquiera de las dos vías. Pero como acusación hemos tenido algunos, y también está el sentir justicia en eso, y son problemas que alguien tiene que asumirlos, y si las personas que se preparan para eso y que quieren defender bien eso no las asumen, después ¿quién las asume? ¿Y qué queda para ese tipo de víctimas y también de sospechosos? Porque de eso puede haber los que sí, los que no, y alguien tiene que abogar por eso. Así que más o menos la verdad es que el filtro es la convicción de hacer las cosas bien, de creer, y de ahí ya el trabajo tiene que tener el resultado que tenga que tener. Al final eso no depende de nosotros, en cuanto como no somos tomadores de decisión. ¿Cómo es su relación con los clientes? ¿Cómo maneja usted ese tema? Porque, bueno, hay de todo tipo de clientes, ¿no? Tenemos de los clientes que son muy razonables y entienden que el abogado es el que están contratando, y hay otros que piensan que pueden sugerir o exigir al abogado que haga X o Y situación. Bueno, siempre tratamos en el equipo de hacer lo que ustedes están haciendo con el podcast, de que el cliente entienda a qué se está enfrentando, qué tan grave es. A veces lo minimizan mucho, es como, no, ya presentas estos documentos y se acabó el caso, y no va a pasar nada, y tratar de hacerles entender cuál es la forma, y sobre todo que la decisión de cómo se estructura y cuándo se defiende es nuestra. Y yo en eso también tengo mucha convicción. Para mí una estrategia bien presentada desde el inicio, yo en clase siempre les digo, yo me preparo para juicio desde la investigación previa. Claro. Entonces, cada paso que puedas dar ahí en falso puede ser grave, y a veces los clientes pierden la paciencia y dicen, sí, pero no está haciendo nada. Pues, en mi cabeza sí, pero en la práctica no. Entonces, tranquilos, siempre hay un porqué. Entonces, creo que si el cliente logra entender y confiar en lo que te estás proponiendo hacer, ya tienes el camino ganado. Y esto siempre pasa, ¿no? Y en especial con ciertos clientes, que es la primera vez que están enfrentando algún juicio, piensan que porque contrataron un abogado, tienes ya la solución. Entonces tratan de presionarte de alguna manera, pero ya esto, pero no entienden todo lo que se tiene que caminar para llegar a un resultado. Claro, y a veces no entienden que para llegar a ese resultado vas a tener que pasar unas cuantas fases malas. Llamemos un caso que te llega y sabes que le van a formular cargos, o ya está en flagrancia y dices, esto no se cae en preparatoria ni avala, de ley llega a juicio. Para el cliente eso es complejo. Entonces, y existe el otro profesional, ¿no? Que entra y dice, no, el otro abogado no ha hecho nada. Tenemos que hacer esto, le pintan una película mejor, claro. Y se acabó, y peor. Y a veces incluso parece que podría, en términos prácticos, verse mejor, porque tú eventualmente, supongamos, yo tengo ahora un caso donde no quiero ni dar la versión, porque la denuncia no sé ni de qué me defiendo. Claro. Está tan mal hecha que ni siquiera sé qué tiene que decir la persona. Sé que no es, y yo he conversado y tenemos el contexto y tenemos los elementos, pero no, lo único que el defensor nunca tiene que disparar primero, es que es la forma en la que está estructurado el proceso penal, el procedimiento penal, para que entre hasta la investigación previa, donde primero te acusan, luego te defiendes. Naturalmente es así. Pero claro, si ese cliente no confiara en mí y viene otro abogado y le dice, oye, pero tu abogado no ha presentado ni un escrito. Claro. Presenta esto, yo te llamo a rendir versión, dices lo que tienes que decir y ya quedaste limpio. Capaz que queda limpio, por ahí le sale bien, pero también puede pasar que todo eso que dijo se transforme en el material a través del cual van a acomodar todo y le van a poder acusar. Así es. Y es un juego distinto que el cliente tiene que entender el porqué. Sí, y efectivamente muchas de las veces cuando estás del lado, obviamente, del investigado, del procesado, mientras menos topes el proceso, mejor, porque claro, a veces por impulsar mucho las causas, tú mismo puedes dar a la fiscalía lo que ni siquiera estás trabajando. Poder pedir o sacar de X pericia o de información que no obtenía, ¿no?
Sí, en verdad, a veces hay eso de que o van donde el fiscal y el fiscal dice, pero si su abogado no presenta ningún escrito. Claro, pero es por un tema de estrategia de defensa. O sea, no es porque no quiero presentar, sino porque no te beneficia el presentar eso. Y al final el riesgo en empujar a veces los casos puede ser totalmente distinto. En vez de archivar, si es que fuera la investigación, viene la formulación de cargos y el malestar con ese fiscal y en verdad le arruinaste al cliente una etapa importante que pudo haberse quedado ahí. Quién sabe si para siempre, porque a veces también los casos te quedas con la estrategia ahí guardada hasta que en algún momento se mueva o en algún momento dado que ya la puedes ejecutar bien. Y es que le ayudaste a la fiscal. Claro, Le ayudaste y la fiscal dijo, gracias. claro. Pide la formulación. O también incluso puedes empujar a que ya se vuelva personal, ¿sabes? Que me está Claro. molestando tanto que me voy con el caso con Y todo. que ha habido casos. Sí, Y que ha habido totalmente. casos. Es Ajá. que tienen la facultad y tienen el poder también de hacerlo, ¿no? O sea, hay que, como en todo, como conversábamos desde un inicio, hay de los que son objetivos y hay de los otros que no, que están cerrados al punto de que no me topes, es mi proceso, es mi fiscalía y cuidado te vayas en contra de lo que estoy haciendo. Sí, pero la verdad es que ese es un tema donde lo que falta es un poco de sustancia en la norma, porque yo siempre empiezo mis clases con un caso bajo la pregunta de qué puede investigar o no fiscalía. Ujú. Y pongo el caso de Ola, que es un caso que nunca hubiera podido investigarse, porque la noticia criminal es nada. O sea, la noticia es alias Marco llamó y dijo que este ciudadano, que es ruso, además no era ni la nacionalidad, que es amigo de Julián Assange, está por salir del país, Claro. fue nombrado por la ministra. Y empezamos siempre la discusión y hay polos opuestos y cursos muy distintos, pero siempre va atrás de, ¿podía investigar? Y muchos dicen, sí, es que es la titular de la acción penal pública y claro que puede investigar. Y yo les digo, no, es la titular de la investigación pública de delitos y para que tú puedas investigar necesitas al menos un hecho. Ujú. Juzgamos o investigamos conductas y, es que mató, es que robó, es que hurtó, con los detalles que puedas tener, bien, se abre la puerta. Pero no es que la puerta se abre sola y tú dices, no, es que José Charri habló en Ergo, investigación. No debería pasar eso. Podría pasar si es que lo ven como es la titular de la acción penal pública y le parece relevante, sí. Ahora, José Charri calumnió a tal persona en Ergo, ya los de la acción privada podrán hacer lo que quieran hacer con su caso, pero no es algo que se abre por personas y no es una puerta abierta a cualquier cosa, que ese es otro de los problemas de la letra que parecería escondida, pero no es así. Tú le investigas a alguien por un hecho y entonces si es que es por ladrón, será por ladrón. Pero muchas veces llegan por un hecho de ladrón y le investigan movimientos migratorios, tributos y un montón de cosas que realmente no tienen ninguna relación con ese caso y ya te das cuenta que es por personas y no por lo que hacen efectivamente. ¿Qué tan habitual ha sido para usted ver inocentes que han sido llevados a juicio? Inocentes. Yo creo que es bastante habitual, sí. La preparatoria a juicio es casi un ritual realmente Claro. en lo que debería ser. De hecho, muchas veces tanto jueces como defensores, como fiscales dicen, no, es que aquí no se analiza si hay delito o no hay delito. Y les digo, ¿y entonces cómo sobresees? Porque la causal de sobreseimiento es si es que el juzgador concluye, una de las causales, que el caso no es delito o que no es el responsable, sobresee. Si el juez no tiene que hacer ese análisis, Claro, ¿cómo ¿para qué está? cómo llegas a tomar la decisión? Entonces, creo que la preparatoria dentro de todo el ritual penal es el que menos cumple en su finalidad. Así Y es. no se diga en exclusión probatoria, que es un saludo a la bandera. Efectivamente es lo que le iba a decir. O sea, en realidad es un saludo a la bandera porque es, creo que la más importante de las audiencias también, pero no se toma como tal, es como que no, ya que resuelvan el tribunal. O sea, y claro, llega al tribunal y en tribunal recién el señor puede obtener una resolución favorable cualquier ciudadano, pero no es lo más adecuado. Casi siempre se da en todo tipo de delitos. Hemos visto desde tránsito hasta delitos de violencia, que no, vaya, y no pasa nada. Y además en juicio nunca llegas a conocer ciertos detalles que ya no tienen que ver en juicio, porque ya no se trata de cometió delito o no cometió delito, mal manejo de expediente, Claro. diligencia que no cumplió con los requisitos, todos esos vicios, cosas que hubieran estado mal, ya no llegan a juicio. Entonces, todas esas cosas que se hicieron mal
quedan sin respuesta. Y el sistema entonces fomenta que pasen y sigan pasando. Porque los tomadores de decisión no hacen un ejercicio en ese momento. Y a mí hasta con pena me da. Porque derecho penal, el proceso penal tiene exclusión probatoria hace rato. Y es pésimo, pero es que ahí sí puedo decir, en su gran mayoría es pésimo el momento o lo que tiene que pasar para que a un juez se le ocurra dar la exclusión probatoria. Vayan a civil. Son unos maestros en la exclusión probatoria. Hasta generan sus propias exclusiones, lo cual creo que no está bien porque rompe el principio de imparcialidad, pero son unos maestros en la exclusión probatoria y no debería. Si en civil, que no está en juego la libertad de nadie, son tan rígidos, ¿cómo no va a ser en penal? Donde está en el juego la vida de las personas, el poder punitivo, la instrumentalización del poder punitivo, más riguroso debería ser, y la verdad es que no es. Sí, yo comparto lo que usted comentaba. En realidad, yo también tuve que ver una vez una audiencia civil, no hago civil, pero es espectacular cómo practican el tema de la exclusión probatoria ahí, es súper bien. Y obviamente en ese entonces era un abogado de Cuenca que yo tuve la oportunidad de verle, o sea, espectacular. Yo decía, claro, esto llevándole al área penal sería lo máximo en defensa de nuestros clientes. Bueno, mi estimado doctor, después de conversar, ¿cómo cree usted que maneja el tema laboral? O sea, digamos, sus tiempos, sus emociones, todo lo que causa seguir estos diferentes procesos que usted tiene en el tema con la familia. O sea, ¿cree usted que de pronto ciertas veces lleva a casa todo lo que tiene los enredos en la cabeza de estos procesos? Sí, creo que es difícil, no, pero creo que he mejorado. La verdad es que en casa uno de los problemas era ese, la carga del estrés, y trato de que no se muestre nada más. No es que no lo tengo, lo tengo, pero trato de que no se muestre. Además, he pasado un año donde trabajé mucho más de lo normal, digamos, porque tuve muchos periodos de clase. Me cuesta decir que no a una clase. Entonces, ¿quiere dar? Bueno, también me cuesta mucho porque es una forma de entre devolver e interactuar de otra forma distinta a la de la profesión. Y en cambio trato de ser una persona en casa muy presente, de compartir tiempo en casa, de compartir tiempo de calidad. Entonces a veces, qué sé yo, me levanto siempre a las 5, trabajo hasta las 7 y después desconecto, vuelvo a conectar en la noche hasta las 11, y un ritmo que en algún momento ya después te va pidiendo, te va pasando factura. Pero en cuanto al problema, sí he mejorado bastante, pero es difícil, ¿no? ¿Cómo regula usted sus niveles de estrés? ¿Cómo regulo mis niveles de estrés? Buena pregunta. Bueno, una de las cosas que me ayuda es cuando logro hacer ejercicio y asumo que el estadio también me saca. Me encanta el fútbol, entonces asumo que ahí saco bastante estrés. Hincha de la liga, ¿verdad? Hincha de la liga. Sí, le vi en redes. Y el tráfico también te ayuda a sacar mucho estrés. O te genera estrés también. Claro, pero te sacas, claro. Ya no tienes, entonces ya te peleas, ya lo sacas y ya llegas limpio después de Sí, bueno, estamos topando temas bastante importantes también en este espacio. Hemos creado un nuevo segmento también que es de salud mental. Lanzamos hace una semana el video. Entonces es bastante importante también el topar este tema como profesionales, ¿no? Porque muchas veces podemos creer que no va a llegar la afectación mental, que es del estrés, de la ansiedad, la depresión. Y claro, es un llamado a todos, ¿no? A todos los abogados, a los estudiantes que van a ejercer esta profesión, que tienen que cuidar su salud mental, porque en el caso de que no fuera así, como usted decía, va asumiendo las responsabilidades, clases, el ejercicio de la profesión, el nivel de estrés, y llega un punto en el que puede reventar. Entonces, claro. Además no quiere soltar en casa, ¿no? Porque son problemas tan jurídicos que son tan tuyos que no los sacas, y en oficina los están con el mismo problema. Entonces tu equipo tiene el mismo tipo de estrés, que no siempre hay una forma sana de canalizarlo. Termina siendo preocupación, mal genio, impaciencia, ahí tratando de que no sea tan grave. Sí, es que claro, es algo que pasa, y que obviamente el apoyo de la familia es importantísimo, pero también hay que evitar llevar ese tipo de situaciones a la casa, porque luego pueden afectar hasta el tema de pareja o el tema con los hijos, ¿no? Y sabemos que, bueno, tal vez no entiendan mucho del tema y también quieren ayudar, como que aportando con unos comentarios que a uno no le parece, y ahí empieza la pelea. Claro. Entonces es como que no estás de acuerdo en algo y vengo de la oficina a que me apoyes en algo y me sales con otra cosa.
Y ahí empezó la pelea. Y a veces, y realmente no es que no están de acuerdo, sino que el sesgo de conocimiento es distinto. Entonces Exacto. uno está partiendo de una cosa, digamos, jurídica, la otra persona está partiendo de algo mucho más práctico que no pasa por ese filtro jurídico de reglas y tienes una comunicación que realmente no es igual. Y por eso uno se frustra porque no estamos en los mismos. Y es que de mismo pronto lenguaje. escuchaste algo que no querías escuchar y tú le preguntaste para que te diga lo que Claro. tú piensas y crees y para estar más tranquilo y te salió con otra cosa. No. Doc, para ir culminando, quisiéramos saber, ¿cómo fija honorarios usted? ¿Cuál es la estrategia? Esa es la más difícil. Bueno, nosotros en comunión siempre somos, en la oficina somos 5 en el equipo, digamos, de socios, todos un apoyo y cada uno tratando de hacer su propio labor y su propia especialización. Pero 3 de ellos, incluyéndome a mí, veníamos ya desde antes. Entonces nosotros somos comunistas en cuanto a cómo nos repartimos trabajo, los honorarios y cómo fijamos, y siempre tratamos de que sea democrático, 2-1 al menos. Entonces, conocemos un poco la circunstancia del cliente, el tipo de caso, el trabajo que se va a hacer, cuánto te va a costar también eso. Ahora estamos tratando de manejarlo reputacionalmente, cuánto te puede afectar, y de ahí tratar de encontrar una suma de equilibrio. A veces después decimos no, muy bajo, a veces decimos estuvo bien, rara vez he dicho muy alto. Muy alto. Casi nunca digo muy alto. Pero sí, siempre tratamos, no tenemos una tabla. Si saben que tenemos más o menos una investigación, nunca menos de algo, porque sé el tiempo que te toma, la inversión de trabajo que te toma, pero de ahí cuánto sí, cuánto no va cambiando según el tipo de trabajo. Perfecto, doctor. Bueno, muchísimas gracias por haber estado en este espacio. Le agradecemos, como le decía desde un inicio, el hecho de que haya podido viajar acá, el poder compartir estos espacios tan importantes, del conocerle un poco más, conocer el lado personal, el lado familiar, el lado profesional, tips jurídicos también que se van dando, consejos de cómo podemos ejercer la profesión, como por ejemplo nos ponía el hecho de dejar siempre algo sentado es bastante importante y a veces no la vemos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Doc, por estar aquí. Esperamos tenerle en el espacio de Ergo Académico también para que nos pueda impartir algún tipo de conocimiento. Tendríamos que coordinar nada más del tema a tratar, como decía que le gustaba. Nunca se niega a unas clases, sería excelente tenerlo por acá. Entonces, gracias, Doc, gracias por estar aquí. Alexis. Mi estimado doctor, realmente ha sido un gusto conversar. Ha sido de todo un poco, ¿no? Experiencias, se puede decir hasta un poco personales, de cómo maneja usted y todo. Ha sido un conversatorio súper ameno, realmente. Muchísimas gracias, reitero, que mi tierra la haya tratado súper bien y sabe que siempre va a estar bienvenido acá. Muchísimas gracias. Gracias, Alexis, gracias, Cristian, por el espacio, y más bien les aplaudo. No hay muchos espacios así donde se puede hablar de forma relajada y de forma sincera de los temas jurídicos, y una vez que pude hablar un poco y entendí por qué existe Ergo y lo multidisciplinar de todas las personas que conforman, me parece un proyecto increíble. Así que más bien les agradezco y les aplaudo por la iniciativa. Gracias, Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Cristian Velastegui, Estudio de Abogados. Ergo Académico, acercando la cultura jurídica al país. ¿Quieres ser parte de nuestros auspiciantes? Ergo Casos, lo que la justicia no vio. Ergo Podcast, simplificar lo jurídico al entendimiento de las personas.